Y estamos llegando al fin de la carta. Tanto que aprender, ¿no? Tantas cosas escritas de una manera sencilla, pero que solamente el Espíritu Santo puede iluminarnos esas verdades. Y Pablo nos está diciendo que tenemos que dejarnos transformar el entendimiento, renovar la manera de pensar, que tenemos que amar primero a Dios y después al prójimo. Y en estos últimos capítulos, desde el 2 en adelante, nos muestra de manera práctica lo que significa ese amor sin fingimiento, donde tenemos que salir de nosotros mismos, no vernos como el centro del mundo, sino somos una parte del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado algunos dones, algún don para bendecir a otros, y tenemos que amar al hermano, al que no piensa como nosotros, al que no cree, a los enemigos, a los gobernantes, a todos. Somos instrumentos de luz, somos de día, no de noche, tenemos que estar despiertos, atentos, porque los días son malos. Y termina Pablo hablando de las divisiones en la iglesia, que tenemos que guardar la unidad. No podemos menospreciar a aquellos que no están tan maduros como nosotros, ni juzgar a aquellos que hacen cosas que nosotros tal vez no entendamos. Pablo habla de débiles y fuertes. Y los fuertes, aquellos que gozan de su libertad en Cristo, tienden a menospreciar a los débiles, que tienen escrúpulos en ciertos asuntos. Y estos que tienen escrúpulos, que guardan ciertos días, que no comen ciertos alimentos, tienden a juzgar a los que no hacen esas cosas como si fueran más pecadores. Bueno, esas cosas tienen que quedar afuera. No hay que ni juzgar ni menospreciar a los hermanos. Somos un cuerpo. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Y así como Pablo llega al final de la carta, ahora lo que nos queda es la conclusión. Pablo nos va a hablar de sus proyectos y después, en el capítulo 16, ya son los saludos. Ahora, sería un error para nosotros pensar que como son cosas personales, porque ahora la carta se pone personal. Ya en otras partes de la carta habló muy someramente sobre sus planes, sobre proyectos, pero ahora se va a volver completamente personal. Pablo nos va a hablar de él. Y esto, hermanos, es algo riquísimo y damos gracias a Dios porque Pablo habla de sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque comprobamos de esta manera que todo lo que él escribió es real. Vemos en estos pocos versículos, desde el 14 hasta el final de este capítulo, vamos a ver a un hombre completamente transformado. ¿Vos te acordás quién era Pablo en su pasado? Saulo de Tarso, que respiraba amenazas y muerte contra los creyentes. Y ahora vemos a un hombre manso, paciente, amoroso, preocupado por los demás. Entonces vemos que la justificación por la fe realmente transforma a las personas. Y acá vemos a un hombre transformado. No que él lo destaque, pero lo comprobamos en lo que él escribe, en sus preferencias, en sus proyectos. Él no está pensando en sí mismo, nunca piensa en sí mismo. Él está completamente concentrado en Jesucristo, en su obra, y en
en bendecir a los demás. Vamos a leer esta conclusión de lo que viene hablando, que son los primeros 3 versículos, o sea, 14, 15 y 16. Después vamos a ver cuando Pablo repasa un poco su trabajo pasado y finalmente nos va a hablar de sus planes futuros. Entonces dicen los versículos 14 al 16. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo, en ciertas partes de la carta, ha tenido que amonestar ciertas actitudes de los hermanos. Actitudes que él conocía, aunque nunca había ido a Roma, actitudes que sabía que había en la iglesia de Roma. Por ejemplo, tenés en el capítulo 6 que habla sobre cierta tendencia a justificar el pecado, diciendo, bueno, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿te acordás? En el capítulo 11, versículos 20 y 21, vemos que hay cierta arrogancia en los cristianos de origen gentil sobre los judíos. Si querés lo buscamos, 11, 20 y 21. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Está hablando al sector gentil de la iglesia. Hay cierto egocentrismo y se ve cuando él habla de que no tenemos que, en el capítulo 12, versículo 3, no tenemos que vernos más allá, tener un alto concepto que el que se debe tener, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, hay también en el capítulo 13, cuando habla de las autoridades, como que también hay cierto menosprecio por las autoridades, y claramente, en los capítulos 14 y parte del 15, que habla de la división que hay entre los fuertes y los débiles. Entonces Pablo ha tenido que llamarles la atención, amonestarlos, o referirse a ciertas cosas. Pero fíjate con qué humildad él les dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Él dice, esto que yo les dije, yo sé que ustedes lo conocen, que ustedes tienen la capacidad de amonestarse los unos a los otros, que están llenos de toda bondad y de todo conocimiento, que están capacitados para aconsejarse los unos a los otros. Bondad y conocimiento, moralmente buenos, que tienen bondad, no llamemos buenos, que tienen bondad. Y bueno, tienen conocimiento, tienen un buen entendimiento doctrinal, como para poder amonestarse, aconsejarse. Y esto nos tiene que hablar un poco sobre nosotros mismos, ¿no? Porque estos hermanos no tenían acceso a la Biblia como lo tenemos nosotros. No tenían una Biblia en cada casa. Tampoco tenían
redes sociales. Tenían la palabra que oían cuando se reunían los domingos, pero eso era suficiente para que ellos estén meditando y bueno, día a día sobre eso, de tal manera que les capacitaba para poder amonestar. Y Pablo dice, yo estoy seguro de eso, de que ustedes son capaces. Y bueno, yo quisiera que nos preguntemos a nosotros mismos si nosotros tenemos esas mismas virtudes de bondad y de conocimiento como para poder aconsejar al otro, no con la mente del viejo hombre, porque por ahí el consejo es fácil, ¿no? Pero la idea es aconsejar conforme a una mente renovada, porque tener esta clase de virtudes, bondad y conocimiento, habla de una mente transformada, una mente renovada. Pensemos en los consejos que damos, en las amonestaciones que damos. No des una amonestación, un consejo que no sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo dice, yo estoy seguro de ustedes, de las virtudes que tienen, de que son capaces. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Mirá la humildad de él. Simplemente yo les hice recordar lo que ustedes saben. Lo dice, con atrevimiento lo he dicho, por la gracia de Dios que de Dios me es dada. Él está diciendo, esa gracia de Dios, después vemos, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Él tenía un deber moral, un deber espiritual, de hacerles recordar esto que no debían olvidar, que tal vez no estaban poniendo en práctica. Entonces, él tuvo el atrevimiento de confrontarlo. Y esto habla del ministro de Jesucristo, que debe tener ese atrevimiento de decir las cosas como tienen que ser, de recordarles las cosas. Si hay algo que, como Pablo veía o sabía que estaban mal, bueno, el ministro de Jesucristo tiene que tener ese atrevimiento. Pero él dice, yo sé que ustedes están en condiciones de aconsejarse unos a otros. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él es un ministro de Jesucristo. Y él tiene ese deber santo de amonestar y sobre todo de predicar el Evangelio. Dice, él predicaba el Evangelio a los gentiles, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Él predicaba el Evangelio y en cierta medida su función era como la del sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Quiénes presentaban ofrenda en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Los sacerdotes. Bueno, ahora Pablo y los ministros de Jesucristo y todo hermano que predica la palabra presentan una ofrenda, que no es un animal muerto. La ofrenda que se presenta son de aquellos que escuchan la palabra. Dice que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que está diciendo? Él predica el Evangelio y los gentiles son la ofrenda. Pero acuérdate lo que dice en el capítulo 12, versículo 1. Esos gentiles se presentan a sí mismos como ofrenda. De eso se trata. Cada uno, cada creyente, es una ofrenda a Dios. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos presentándole más y más ofrenda, sacrificios vivos a Dios, agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y ahora Pablo, habiendo cerrado este tema, entonces, de la parte práctica de la carta,
del amor puesto en obras y sabiendo que la iglesia es un cuerpo vivo que tiene vida en sí misma por el Espíritu Santo, y teniendo confianza de que los hermanos pueden animarse, exhortarse, fortalecerse unos a otros, Pablo repasa su pasado para después hablar de sus planes futuros. Entonces dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo entonces, hablando de que él es un ministro de Jesucristo a los gentiles, él dice: bueno, tengo derecho a gloriarme. Tremendo que diga eso. Dice: tengo derecho a gloriarme en Cristo Jesús. Gloriarse en Cristo Jesús, no autoglorificarse. No, él no decía: tengo derecho a glorificarme por todas las cosas que hice para Jesucristo. Dice todo lo contrario. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no salía a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Lo que Cristo hizo por medio de él. Nunca se glorificaría a sí mismo. Mirá lo que él escribe en 1 Corintios 1:29. Dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en 2 Corintios 10:17 vuelve a decir esto: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, y continúa: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces Pablo dice: yo tengo derecho a gloriarme en Jesucristo. Sería tonto gloriarse por lo que él hizo. Y realmente él hizo mucho. Hizo más que todos nosotros, lejos. Sin embargo, él sabía que era un instrumento de Dios. No osaría hablar sino de lo que Cristo hizo por medio de mí. Con palabra y con obras. Con la predicación y con hechos concretos. Pero él era un instrumento nomás. El que hace la obra es Jesucristo. Y dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto es muy impactante. Él habla de señales y prodigios. Y eso lo vemos en su ministerio. Ahora vamos a leer algunos pasajes donde se ven esas señales y prodigios. Cuando habla de señales, quiere decir milagros que muestran alguna señal. ¿A quién muestran? A Dios. Y cuando habla de prodigios, son los mismos milagros, pero que provocan en la gente asombro. Es un poder sobrenatural de Dios. Y él dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. No estaban en él. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Está diciendo desde Jerusalén, donde él empezó. En realidad él comenzó en el camino de Damasco, pero él habla de Jerusalén. Se ve que él está hablando desde donde él comenzó
su mirada nueva. Yo me imagino que cuando Esteban estaba siendo apedreado y oró por aquellos que lo estaban matando, habrá sido impactante para él. Y después cuando iba a Damasco se le presenta al Señor Jesús. Pero su trabajo, dice, desde Jerusalén hasta Ilírico queda, iba a traer el mapa, no lo traje, pero queda al norte de Macedonia. Si vos te acordás, tenés la península de Grecia, al norte está Macedonia, y al norte está Ilírico. Sería el extremo hasta donde él llegó. Desde Jerusalén hasta Ilírico hay alrededor, así una línea recta, 2.200 kilómetros. Es la distancia que hay de acá hasta Tierra del Fuego, o de acá hasta el límite con Bolivia, 2.200 kilómetros, donde él predicó el Evangelio y dice que lo llenó todo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Te imaginas? Con señales y prodigios. Vamos a ver algunos. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, señales y prodigios. En 14:3 dice: «Por tanto se detuvieron allí, en Iconio, mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios». En 14:8 dice: «Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo». En Filipos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y en el versículo 25 dijo: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué te parece? Señales y prodigios. Y Pablo dice: es el Espíritu Santo, no soy yo. 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bueno, algunos ejemplos de las señales y prodigios. Y de esa manera Pablo, predicando y siendo respaldado por el Espíritu Santo, predicó, dice, desde Jerusalén hasta Ilírico. Se había llenado todo. Y continúa diciendo: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Porque por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo era un abridor de caminos. Él no predicaba donde otro ya estuvo. Él dice en 1 Corintios 3:6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él se encargaba de plantar. Después dejaba que otros rieguen la obra, pero él iba plantando desde Jerusalén, dice, hasta Ilírico. Y esta profecía que leo, que figura en el versículo 21, es de Isaías, y se ve que era lo que motivaba a Pablo a hacer este trabajo de abrir camino. Ahora, él dice: lo he llenado todo. Llegó a un punto donde Pablo pudo decir: bueno, listo, ya mi obra en esa área, desde Jerusalén hasta Ilírico, está completa, lo he llenado todo. ¿Por qué dice esto? Bueno, muy seguramente lo dice porque cuando leemos los viajes misioneros, vemos que en el tercer viaje misionero estuvo mucho tiempo en Éfeso, y vemos que ya el Evangelio empezaba a circular más allá de Pablo, que otros que lo escuchaban a él empezaron a predicar. Por ejemplo, Epafras, que predicó en Colosas. Pablo no fue el que predicó en Colosas, fue Epafras. Y así, el Evangelio empezó a expandirse. Ya la obra de Pablo había sido completada. ¿Por qué? Porque ahora él no iba a ir a lugares donde el Evangelio ya estaba siendo predicado. Por eso, dice, ahora están dadas las condiciones de hacer algo que él siempre quiso, de llegar hasta Roma. No lo hizo antes porque tenía ese ministerio de abrir camino, de abrir iglesias. Lo hizo por toda esa región, ahora sí podía ir a Roma. No para quedarse en Roma porque en Roma había iglesia, sino para usar Roma como un trampolín para llegar a España. Entonces, ahora, en los siguientes versículos, vamos a ver los planes de Pablo, qué era lo que pensaba hacer en el futuro. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a ver a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado más allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a fin hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,
para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, acá tenemos entonces los planes de Pablo. Ya dice, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Tenés dos razones entonces por las que Pablo planeaba ir a Roma. En primer lugar, porque por una cuestión operativa. Ya no tenía más campo misionero atrás. Ahora tenía que avanzar hacia el oeste. Y Roma era un buen lugar como centro de operaciones. Pero no solamente él quería ir a Roma porque le convenía en su trabajo, sino que él dice, tenía un gran deseo desde hacía mucho tiempo de ir a compartir con ellos. Así que esa era la otra razón. Por mucho tiempo había postergado esa visita, no podía ir, pero ahora podría, cuando se encaminara hacia España. Él iba a estar un tiempo con los romanos, como dice en el capítulo 1, iba a poder confortarse mutuamente y poder transmitir algún tono espiritual, decía en el capítulo 1. Y también necesitaba que los hermanos lo ayudaran en esto. Dice que los encamine, dice, pero espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Él se iba a quedar un tiempo con los hermanos romanos, y después esperaba que los hermanos lo ayudaran en esto. Esto quiere decir que, esperaba sus oraciones, pero también su sostén, y también, todo lo que, la información, todo lo que pudiera ser útil, que los hermanos de Roma pudieran brindarle. Ahora, la pregunta es, ¿logró eso? ¿Llegó a llegó a España? Y no estamos seguros de que fue así, pero Clemente de Roma escribe a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, donde afirma que Pablo llegó a España, y hay un fragmento del Código de Muratori, donde también afirma que Pablo llegó a España. Así que probablemente haya sido así. De todas maneras, él volvió después a Roma y en Roma fue martirizado. Pero antes de eso, antes de ir a Roma, él tenía otra obligación. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Vos sabés esto, estuvimos estudiando la carta a los Corintios, y sabés que Pablo tenía, su primer ministerio obviamente era la predicación, pero también él tenía el ministerio de ayudar a los pobres. Cuando Pedro, Juan y Jacobo le dan la diestra y lo encomiendan a los gentiles, le dan un encargo, dice en Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, iba a Jerusalén justamente a ministrar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por un momento de mucha pobreza. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
Bueno, esto lo hemos estudiado, si vos te acordás, que Pablo había reunido ofrenda en Macedonia, esto es en Filipos y en Tesalónica. Ellos habían dado, eran iglesias pobres, muy pobres, sin embargo ellos se daban a sí mismos, dice. Dieron de lo que no tenían. Y después, las iglesias de Acaya, de Corinto, que a ellos Pablo los exhorta. Sin embargo, él no dice esto, dice, les pareció bueno. Él no habla de que él exhortó a la iglesia, animó a la iglesia a ofrendar, sino que dice, a ellos les pareció bueno. Fíjate, siempre destaco la humildad de Pablo. Y cómo alaba las buenas obras de los hermanos. A ellos les pareció bueno, pero dice, les pareció bueno, pero son deudores. Porque si bien tuvieron la iniciativa de hacerlo, también tenían la obligación moral. Son deudores. ¿Por qué? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Los gentiles, todos, son hijos de la iglesia, en definitiva, de la iglesia de Jerusalén. Porque de allí salió todo, ¿no es cierto? Entonces, si la iglesia de Jerusalén dio los bienes espirituales, es lógico que aquellos que recibieron semejante don quieran bendecir con bienes materiales y suplir la pobreza de aquellos que están en Jerusalén. Entonces, para ellos es también una deuda. En 2 Corintios 8:1 leemos: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación las abundancias de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún mucho más de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio con los santos. ¿Ves? Ellos sentían esa obligación moral de participar. Los de Acaya, los de Corintios, bueno, ellos necesitaron un empujoncito de parte de Pablo, pero eso él no lo dice. Dice que les pareció bueno hacerlo y ahora iba a Jerusalén a llevar esa ofrenda. Y eso también nos tiene que mostrar que todo creyente entiende eso, que tiene que servir con sus bienes para la obra de Dios. 2 Corintios 8:8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y continúa diciendo Pablo, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Bueno, entonces, este era el plan de Pablo. Iba a Jerusalén, les iba a entregar el fruto, o sea, la ofrenda, y después pasaría por Roma para ir a España. Ese era el plan. Pero no ocurriría tan así. Él iría a Roma un par de años después, un poco más tal vez, pero como prisionero. Y Pablo dice así, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo sabía que ese viaje a Jerusalén no era tan sencillo. Y acá te muestra las dos razones por las que él estaba preocupado y le pide a la iglesia de Roma que por favor oren por él,
En primer lugar, para ser librado de los rebeldes de Judea. Porque él sabía, y ya había pasado, vos sabés que en otras ocasiones habían intentado matar a Pablo en Jerusalén, ¿te acordás? Entonces él sabía que había enemigos de la cruz de Cristo en Jerusalén. Había judíos que estaban tramando matarlo. Entonces él ora, o le pide que oren, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y también les pide que oren para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, porque la iglesia de Jerusalén tenía adentro muchos judaizantes. Y él tenía temor, porque la idea de él era, con esta ofrenda, unir a los creyentes judíos y a los gentiles. Que los creyentes judíos reciban esta ofrenda de los gentiles y que la iglesia por fin sea una. Que no haya esa división entre judíos y gentiles. Pero su temor era que cuando llegara con la ofrenda, los judaizantes impidieran que la iglesia la reciba diciendo, no, es una ofrenda inmunda, porque los gentiles no guardan los sábados, no guardan los días santos, comen carne sacrificada a los dioses, entonces una ofrenda inmunda y no la reciban. Entonces, esta ofrenda que Pablo quería que sirva para la unidad de la iglesia iba a ser un instrumento de división. Entonces él estaba preocupado por esto y le pide a la iglesia de Roma que oren. Y fíjate lo que dice, versículo 32. Para que con gozo oren, para que todas estas cosas pasen, para que, no haya quien atente con su vida, para que la ofrenda se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Acá está la ilusión de Pablo. La ilusión de Pablo era llegar a Jerusalén, dar la ofrenda, que la ofrenda sea acepta, que la reciban bien, que no haya intentos violentos contra él, que todo transcurra con normalidad, y así poder volver y llegar a Roma con gozo, dice. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y así en Roma pasar un tiempo de recreación, dice, un tiempo de descanso, un tiempo de refrigerio. Esa era la ilusión de Pablo, que la voluntad de Dios sea esa. Pero la voluntad de Dios no fue así. Dios tiene sus propios caminos. Entonces, Pablo, en Jerusalén, vos sabés, fue apresado, acusado injustamente, y como los judíos tendieron una trampa para matarlo, creo que eran 40 judíos que habían jurado no comer nada, estar en ayuno hasta matarlo. Resulta que un sobrino de Pablo escuchó que estaban tramando contra él, entonces, alertó a Pablo, alertó a los que lo apresaban, entonces lo llevaron a Cesarea. En Cesarea fue llevado delante del procónsul Félix, después fue llevado delante del rey, Agripa. Ellos no encontraron culpabilidad en Pablo, pero él había apelado al César. Entonces, como él había apelado al César, lo tenían que llevar a Roma. Si él no hubiera apelado al César, probablemente lo hubieran dejado libre, pero esto hubiera sido malo porque los judíos hubieran tenido ocasión de matarlo. Entonces, todas estas cosas que Pablo tuvo que vivir, después, vos sabés que lo llevaron a Roma, pero que pasó por un naufragio, cosas terribles. Todo esto estaba dentro de la voluntad de Dios. De hecho,
cuando estaba preso en Jerusalén todavía, se le presenta a Jesucristo y le dice en Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que bueno, por la voluntad de Dios llegó a Roma 2 o 3 años después, pero no con gozo como él esperaba, sino como prisionero. Y no se recreó con ellos, pero fue recibido con alegría. Leemos en Hechos 28:15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Bueno, sabemos que Pablo fue puesto en una casa, no estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero seguía estando preso. Y él escribe a los filipenses que, bueno, la iglesia en Roma había hermanos que realmente habían tomado valor a causa de la prisión de Pablo y otros que tenían actitudes muy contrarias a Pablo. Mirá, en Filipenses 1:12 leemos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La mayoría de los hermanos apoyaban a Pablo y predicaban. Pero había algunos, dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Así que bueno, finalmente Pablo llega a Roma, no en las condiciones que él pensaba. Pablo dice, bueno, oren por mí, ese era su propósito, y finaliza diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo tenía un futuro incierto, pedía que oren por él, había cosas que no estaban bajo su control, había cosas muy inciertas, muy negativas, había gente que estaba muy en contra de él, él sabía que era un viaje peligroso, pero él habla del Dios de paz. Él conoce a ese Dios de paz. En medio de la contingencia, él tiene paz y él pide, ora o desea que ese Dios de paz también sea visto, sea experimentado por los romanos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en los momentos más difíciles, sea con todos vosotros. Amén.